Serie de civilizaciones de Egipto. Parte tercera. Las primeras civilizaciones. Desde el año 9000 a.C. Hemos hablado sobre el desarrollo de la vida en la tierra egipcia. Hemos empezado con el Paleolítico desde hace 100.000 años, cuando el hombre pudo hacer el fuego, es el único ser que pudo hacer fuego en tierra. Después el Mesolítico comienza 10.000 a.C., y se caracteriza por el comienzo de la sequedad del desierto, que obligó a sus habitantes a inmigrar hacia el Nilo. Luego empezó el Neolítico, y empezaron las seguidas civilizaciones. El cambio más importante en la historia de Egipto debe al Nilo, y las orillas del río. La inmigración hacia las orillas del Nilo condujo a una sociedad más centralizada, y una economía agrícola estable. Alrededor del año 10.000 a.C. empezó el cultivo de cereales silvestres, sobre todo el trigo y la cebada, a lo largo del Nilo, y la civilización de molienda de cereales crearon las primeras hoces de piedra del mundo, hacia el final del Pleistoceno. Entre sus productos más importantes se destacan las jarras, que se consideran muy importantes para evitar enfermedades y guardar su comida y bebidas. Se destaca también la importación de animales de Asia al desierto del Sáhara, adiestraron animales agrícolas, como ovejas, vacas y cabras, fabricaron barcos primitivos con remos y velas. Si queremos empezar la historia del desarrollo del egipcio, empezamos por la zona de Fayum. La civilización de Fayum desde el año 6500 hasta el año 5500 a.C. La civilización de Fayum se considera la primera en Egipto con rasgos claros. Las investigaciones arqueológicas indican que el sitio atribuido al Neolítico, conocido como Fayum, indica un largo periodo de estabilidad. La elección de Fayum por parte del hombre como lugar de asentamiento fue una elección acertada, lo que indica su buen conocimiento de los efectos del viento y su dirección. Otros factores climáticos por lo que eligió sitios que lo protegieran del viento, con las rocas que rodean la orilla norte del lago. Además de su cercanía a bahías costeras y grietas donde se realiza la pesca, y no estaba lejos de las áreas que se formaron debido al retroceso del lago por lo que lo cultivaron. La civilización de Deir Tasa y Badari, desde el año 4800 hasta el año 4000 a.C. El egipcio aquí conoció el tejido, fabricó hilos de lino, muebles, vajillas, maquetas de casas rectangulares, platos, tazas, cuencos, jarrones, peines y estatuas pequeñas. La segunda y gran inmigración desde el desierto, data del año 4000 a.C., se produjo una sequía en el desierto del Sáhara, lo que provocó la inmigración humana al valle del Nilo, y con ella se empezó a importar madera de cedro del Líbano para cubrir las necesidades de madera para la construcción, especialmente para hacer barcos. También se destaca el primer cálculo de tiempo. El calendario más antiguo del mundo fue instalado en Egipto, que data del año 4243 a.C. La civilización de Meremda Bani Salamá, desde el año 4400 a.C. Meremda Beni Salamá es una pequeña aldea situada en el suroeste del delta, a unos 50 kilómetros al noroeste de El Cairo. Las excavaciones realizadas por el alemán Hermann Janke, durante la primera mitad del siglo pasado, que las viviendas de pueblo se edificaban, desde adobe a ladrillos de barro y juncos hasta ladrillos rojos. Parece que sus habitantes pensaron en una forma de planificar su pueblo, construyendo sus casas en hileras casi rectas, separadas por una calle ancha. Esta es la planificación más antigua conocida de la aldea egipcia hasta ahora. También es evidencia del surgimiento de una especie de organización social, y la presencia de autoridad en el pueblo. Los hallazgos han dejado claro que sus habitantes conocían la agricultura, y almacenaban granos en silos hechos de barro y paja. También fabricaban cerámica, lo que le daba un carácter estético decorando sus bordes, con elementos decorativos sencillos. Una de las nuevas manifestaciones de esta civilización es el descubrimiento de pequeñas estatuas de arcilla. Esta cara es muy famosa, que se considera la más antigua de cara humana. Parece que se usaba de motivos religiosos. Está guardada ahora en el Museo de El Cairo. Se caracteriza esa época y civilización por enterrar a sus difuntos mirando hacia el este,
hacia el nacimiento del sol. Su cementerio especial estaba lejos de su lugar de residencia, como ocurre en otros centros culturales de Egipto. La civilización de Maadi desde el año 4000 hasta el año 3200 a.C. Esta civilización que apareció en el norte del país, entre el año 4000 y 3200 a.C., comenzó paralelamente con otras dos civilizaciones llamadas Nakada I, entre el año 4000 y 3500 a.C. y de Nakada II entre el año 3500 y 3300 a.C. Las tumbas según la creencia egipcia antigua, y sobre todo desde la civilización de Maadi, representaba una casa para eternidad y la otra vida y se colocaba el difunto en posición fetal, tumbado a su lado izquierdo. Su cabeza hacia el sur, y su cara hacia el oeste con algunos muebles para su viaje hacia la otra vida. Los egipcios inventaron el juego del Senet, que es el tablero de juego más antiguo del mundo. Es parecido al juego de ajedrez, más bien las damas. También se inventaron los cosméticos, los artefactos de hierro de meteoritos y la arcilla para la construcción. La formación de entidades políticas comenzó en Nakada I. La ciudad de Nakada y otras ciudades evolucionaron hacia poderes locales, que fueron los primeros organizados de Egipto. Quizás la necesidad de colaboración en la explotación agrícola y la importación de materiales, hizo necesaria la aparición de líderes. Se estima que acaeció una evolución similar por la misma época, en la cultura de Maadi y Buto, en la zona del delta del Nilo. La civilización Nakada II entre el año 3500 y 3300 a.C. En este periodo se establecieron verdaderas ciudades. Casi se consideraban estados, si bien algunos lugares conservaron su independencia, como entidades políticas menores. De las excavaciones, los expertos deducen que Nakada fue sobrepasada en poder por Hieracómpolis. El mito dinástico de la lucha entre los dioses Seth, que fue el dios de Nakada, y Horus, el dios de Hieracómpolis, podría indicar este hecho. El proceso parece que fue general y las comunidades más ricas y poderosas se impusieron, por voluntad o por conquista, a las pequeñas. Las causas más probables, a veces una mezcla de estas, podrían ser la actividad militar, las migraciones de población desde el desierto oriental, las nuevas rutas de intercambio comercial con Asia. Se han formado por diferentes partes los nomos como estados pequeños. Esta máscara que data de Nakada II es de barro cocido, y se usaba para tapar la cara del difunto. O para que la persona que hacía el entierro tapara su cara. Con esa máscara terminamos el tercer vídeo, de la serie de las civilizaciones egipcias. Síganos al cuarto vídeo sobre la época predinástica y dinastía 0.